Iván Valencia, que va a ser el moderador del panel que hemos llamado Avances del Mecanismo del Artículo 6.4 y Asuntos Pendientes para la COP29. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Ana. Espero que continúes en línea para hacer parte de nuestro panel. Quería confirmar si Felipe de León ya está en línea. Felipe, buenas tardes. Felipe es un distinguido miembro del órgano supervisor del Mecanismo de Acreditación del Acuerdo de París. No sé si se le va a llamar MAAP o PACM, representando a América Latina. Felipe es un consultor internacional de políticas de cambio climático con más de 15 años de experiencia. También se desempeñó como negociador principal de mercados para el grupo ILAC de 2015 a 2022 y actualmente es becario doctoral en la Escuela de Posgrado RAND y forma parte del panel de expertos del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario de Carbono y del órgano supervisor. Felipe, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por apartar este tiempo desde California, donde te encuentras. También quiero invitar aquí al podio a Ángel. Adelante, gracias, Felipe. Quiero invitar al podio a la tarima a Ángela Rodríguez. Ángela Rodríguez del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ángela es magíster en estudios sobre sustentabilidad, ingeniería ambiental y sanitaria, con experiencia en análisis del uso de instrumentos económicos como el impuesto al carbono y su mecanismo de no causación. Actualmente trabaja como consultora en el Grupo de Mitigación en la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo y se especializa en temas de mercados de carbono, mecanismos de no causación y reglas de contabilidad. Ángela, qué gusto tenerte aquí con nosotros. También invito a Andrés Aircraft de Alcot. Andrés es ingeniero ambiental con máster en recursos hídricos de la Universidad de Stuttgart en Alemania, con experiencia en negocios ambientales y la gestión de proyectos de mitigación y adaptación. Tiene más de 15 años de experiencia promoviendo proyectos a través del desarrollo de proyectos con la originación y implementación de proyectos ambientales, la prestación de servicios ambientales y consultoría estratégica en sostenibilidad. Bienvenido, Andrés. Y por último, Clara Pardo, quien es una integrante de nuestro equipo del programa Spark. Clara es docente de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y consultora de 3GI. Ella cuenta con un postdoctorado en políticas energéticas y estudios del clima, un doctorado en economía, maestría en administración, dirección y gerencia ambiental, es ingeniera ambiental y sanitaria. Clara es además columnista y semanalista para diferentes medios nacionales e internacionales y destaco que gracias a su excelencia fue galardonada como la mejor profesora universitaria en los premios Portafolio 2023. Para nosotros es realmente un honor tener a Clara como parte del equipo. Muchas gracias, Clara. Y bueno, entonces voy a pasar aquí para empezar el panel. ¿Aló? Está prendido. Bueno, entonces pues la idea de este panel, y pues Ana, nuevamente muchas gracias también tenerte con nosotros en el panel. La idea de este panel es discutir estos avances del mecanismo de acreditación del Acuerdo de París y también asuntos pendientes para la COP29. Muchas gracias, Ana, por este panorama que nos das de este mecanismo que da cuenta de muchos avances que quizás han pasado desapercibidos para muchos de los que quizás no seguimos el día a día del trabajo, el trabajo del órgano supervisor. Entonces, bueno, ya que nos introdujiste en los temas del órgano supervisor, quería pasar directamente a Felipe. Como eres miembro del órgano supervisor, cuéntanos acerca de esta gobernanza, cómo opera en la práctica, ya Ana nos contó un poco el detalle, cómo opera en la práctica y cómo incide un miembro como tú, que fuiste nominado por América Latina para ser parte de este selecto grupo. Gracias, Iván. Tienes 3 minutos. Gracias, Iván. Gracias a GGGI y a Spark por la invitación al espacio. Un gusto ver y escuchar a amigos, amigas y colegas de varios lugares en el evento. A ver, tal vez vale la pena empezar, como casi todas mis presentaciones a lo largo de mi vida profesional, diciendo que a pesar de ser miembro
del Supervisory Body de artículo 6.4 y las demás cosas que Iván generosamente dijo cuando me presentaron. Estoy aquí en mi capacidad personal, digamos, no represento a ninguna de esas organizaciones con lo que digo, porque tiendo a ser tal vez un poco sincero. Entonces, la verdad, empezando con esa sinceridad, no sabría decirte cómo opera esa gobernanza todavía, porque la acabamos de construir. Una buena parte de a ver, de las dos estructuras, digamos, que literalmente trabajan para o directamente con el órgano supervisor, que son el panel de expertos metodológicos y expertas metodológicas y el panel de acreditación. Se han reunido, si la memoria no me falla, una vez cada uno en el último mes y fueron establecidos en la reunión anterior a esa del Supervisory Body. Entonces, todavía estamos en eso. Ahora, esto es una estructura muy similar, por lo menos justamente en la estructura, no tanto en el contenido y en cómo opera, pero en la estructura o en los principios bajo los que opera, tal vez más correctamente. Pero la estructura como tal es una réplica un poco de la estructura bajo la que operaba la Junta Ejecutiva y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, ¿no? En ese sentido, yo creo que es claro que hay lecciones que aprender, que no todo era perfecto bajo el MDL, ni muchísimo menos. Pero yo pienso muchísimo más en el Supervisory Body y el Paris Agreement Crediting Mechanism, el PACM, como un tema de evolucionar la herramienta en función de la evolución de los tratados a los que responde, que una cosa de borrón y cuenta nueva. Entonces hay muchísimo que rescatar, ¿no? Incluyendo, de hecho, proyectos que vamos a transicionar, porque es parte del mandato que tenemos. Entonces, esa evolución creo que nos da un acervo de conocimiento sobre cómo funcionan estas cosas. Muchas de las personas, incluyendo Bai, que estaba presentando hace un momento, que son parte del Supervisory Body, también fueron parte o son parte o han sido parte de la Junta Ejecutiva del MDL o de sus paneles. Entonces, hay una cosa ahí que si bien estamos apenas empezando, creo que sí entendemos cómo va a funcionar. Donde yo creo que se pone más complicado, más interesante, más todo lo demás, bueno y malo, es en donde estamos innovando, ¿no? En la última sesión logramos acordar el Grievance and Appeal Procedure, el procedimiento para quejas y apelaciones, que es un hito histórico en el proceso de la convención. El establecer un mecanismo como estos era parte del mandato que teníamos, pero dio para algunas conversaciones bastante intensas. Y ahí sí no tenemos un proceso similar que ya venía así funcionando bien o mal sobre el cual aprendimos, ¿no? Aquí estamos hablando de algo completamente nuevo. El proceso de cómo se establecen metodologías nuevas y cuáles son los lineamientos que operativizan los principios que distinguen a París del protocolo de Kioto, ¿no? Algunos de ellos los mencionaban en su intervención. Y otros que tienen que ver con ya elementos más técnicos de contra qué estableces la línea base y si es alineada a la NDC, o sea, anyway, una serie de elementos, el infame párrafo 33, que tienen que operativizarse y que no tenemos conocimiento previo de cómo se operativizan, que tenemos que hacer, digamos, abrir camino nuevo en un momento de muchísima visibilidad sobre los instrumentos como estos. Mencionaban en las intervenciones anteriores un tema mucha precaución, digamos, de la región siendo muy cauta en su involucramiento con los mercados. Creo que si uno sigue la prensa internacional, ha habido mucho de eso del sector privado también recientemente. Y hay una razón para eso, ¿no? Hay temas que hay que resolver, hay salvaguardas que hay que establecer, hay lecciones que hay que aprender. Y hasta que no demostremos que ese es el caso, razonablemente seguirá habiendo cautela. Entonces, tenemos que sacar esto bien, tenemos que hacerlo bajo mucha escrutinio y tenemos que hacerlo súper rápido porque ya estamos tardísimo. Es un trabajo, como decía Ana, enorme, es un trabajo que requiere de un montón de mentes de las personas que participan como miembros y miembros, no sé, como personas que Gracias. participan en el panel y del todo el secretariado detrás. Gracias, Felipe. Cuéntanos aquí en la audiencia un poco más en detalle sobre las 3 normativas que fueron expedidas por el órgano supervisor, como el 1 de enero salieron a la luz.
como regalo de Año Nuevo para todos, sobre el estándar de acreditación, el estándar de actividad para proyectos y el estándar de validación y verificación. Documentos muy técnicos, pero muy importantes para un estándar. ¿Cómo describirías las principales características de estos estándares, en particular frente a lo que conocemos del MDL, en 4 minutos? Tal vez empezaría diciendo que estos son del tipo de documentos, particularmente el de acreditación y el de validación, que toman mucho de la experiencia aprendida del MDL, ¿no? O de la experiencia acumulada a través del MDL. Esto es algo que sabemos hacer relativamente bien, digamos, en términos grandes. La forma en la que lo hace el MDL no es terriblemente diferente de la forma en la que lo hacen los estándares independientes, que no es terriblemente diferente de la forma que lo establecimos bajo el mecanismo 6.4. El detalle menudo en algunas cosas es diferente porque hay competencias diferentes que nosotros necesitamos, algunas de ellas más claramente visibles que otras, digamos. Todavía estamos discutiendo a ver, el tema de salvaguardas y apelaciones ya tiene algunos elementos nuevos que hay que ver cómo se incorporan en los procesos de validación y verificación. Y eso tiene que ver con cómo se incorporan en el proceso de acreditación, ¿no? Porque yo evalúo o sea, el acreditador revisa que la entidad validadora o verificadora, la DOE, tenga las capacidades y las competencias necesarias para hacer el trabajo que le toca hacer. Si cambias el trabajo que le toca hacer, cambia lo que la DOE necesita, cambia lo que el acreditador tiene que revisar en alguna medida. Entonces, hay algo de eso que ya ha pasado, hay algo de eso que va a venir, por ejemplo, con la finalización del estándar perdón, de la herramienta de desarrollo sostenible, que tiene un componente de salvaguardas, tiene un componente de cómo se hace el tema de desarrollo sostenible, justamente cómo se cuantifica o cómo se analiza, digamos. Eso va a requerir competencias que posiblemente, probablemente, no tengan algunas de las dos todavía, o por lo menos no en la cantidad suficiente para cumplir la potencial demanda que vaya a haber. Entonces, eso tiene todo un tema, pero la construcción como tal, las reglas como tales, el proceso de acreditación, eso es bastante similar a lo que ya había. Revisas cosas diferentes y hay escrutinios diferentes y niveles de referencia diferentes y digamos, ya no es generar créditos contra business as usual, entonces la línea base que vas a revisar va a ser diferente cuando tengamos ese guidance, etcétera. Pero la estructura como tal no cambia tanto. Con el proceso, con el ciclo de actividad de proyectos, creo que uno puede decir 3/4 partes de lo mismo. Ahí tal vez sí hay más cambios porque justamente ahí es donde se empiezan a ver más las diferencias, o hay más cambios o hay ganchos para más cambios, dependiendo de en qué procesos estemos. Ahí es justamente donde uno ve la aplicación obligatoria de la herramienta de desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, para seguir con el ejemplo que venía diciendo hace un momento, que primero pasa de ser voluntaria a obligatoria entre el MDL y el mecanismo 6.4, y segundo, todavía no hemos acordado la herramienta, pero a juzgar por dónde va la herramienta en este momento versus la herramienta que existe voluntaria bajo el MDL, son herramientas fundamentalmente diferentes. Son niveles de escrutinio fundamentalmente diferentes porque además ya acordamos que que el resultado de la aplicación de la herramienta de desarrollo sostenible va a tener que ser verificado. Entonces, de aquí vemos de nuevo cómo eso va a impactar qué competencias tiene que tener el verificador, y eso va a tener que impactar entonces qué es lo que revisan en la acreditación, que impacta, o sea, cómo esto se conecta con todos los demás elementos, ¿no? Yo no creo que eso cambie la naturaleza del ciclo de proyecto, no creo que eso cambie la naturaleza del trabajo que es desarrollar un proyecto para generar créditos de carbono, o de desarrollar el activo de carbono de un proyecto que se estaba considerando. Yo empecé mi relación con los mercados de carbono haciendo desarrollos de proyectos bajo el MDL, entonces conozco esa pena bien de cerca. Esperamos que este sea menos penoso, esperamos que justamente que la experiencia que hemos acumulado se vea en el ciclo de proyectos, se vea en la relación que tenemos con las DOEs y cómo nos comunicamos con ellas, se vea en que ya estamos estableciendo justamente un foro de DOEs específicamente para 6.4, que es algo que el MDL no aprendió a hacer hasta relativamente adelante en su proceso, y que es algo que nosotros heredamos de alguna forma como infraestructura que uno ya reconoce que tiene que tener, porque hay que tener una conversación continua entre cómo nosotros regulamos, por decirlo de alguna forma, de manera que sea verificable, que sea accionable, que no estemos
Y mientras más entramos en esta zona de innovación, en esta zona de cómo hacer metodologías que sean consistentes con París, cómo hacer metodologías que sean informadas por las NDCs o cuál es ese vínculo que tiene que haber ahí, más importante es que nuestra innovadora solución sea verificable, sea funcional, sea aplicable en la práctica para que sea efectiva. Y eso va a requerir el tipo de conversación que tal vez no se daba con suficiente frecuencia. Lo mismo, los RCCs como el que es parte ANA, ¿no? Que es infraestructura que es relativamente reciente y que además ha ido expandiéndose tanto en su cobertura como en el tipo de roles que hace. Son parte de esa infraestructura de conocimiento, de creación de capacidades. El proceso Spark, de alguna forma, aunque evidentemente no coordina directamente con la convención y mucho menos, o con el órgano supervisor, es parte de ir creando esas capacidades necesarias en los países para poder aprovechar el artículo 6, porque aquí el tema es, como mencionaban en su presentación, que hay elementos fundamentalmente diferentes. Hay un costo de oportunidad ahí de por medio, ¿no? Los créditos de carbono ya no son plata gratis para los países en vías de desarrollo, porque ahora todos tenemos compromisos, y entonces hay que abordar esto de una forma estratégica, hay que abordar esto de una forma planificada, y es el tipo de cosas que hace Spark. Eso es parte de la creación de capacidades que con la que interactúan estas guías que estamos produciendo de acreditación, de validación, de ciclo proyectos, etcétera, ¿no? Entonces creo que todo ese ecosistema, yo soy optimista de que todo ese ecosistema puede resultar en un círculo virtuoso en el que la necesidad de ganarnos esa confianza, digamos, o sea, ganarnos me refiero en el sentido muy amplio, ¿no? Los mercados de carbono, los créditos de carbono como mecanismo, como instrumento de ganarnos de regreso esa confianza que para bien o para mal, por buenas o justamente se ha deteriorado, impulse un círculo virtuoso que nos lleve a una mejor aplicación de esta herramienta que por lo menos en teoría tiene muchísimo potencial. Gracias, Felipe. Bueno, para ustedes dos, pero quiero comenzar por Ana y Felipe, si puedes complementar. Mencionaron la herramienta de desarrollo sostenible que está en negociación, que ya haya avanzado un borrador que es en discusión por el órgano supervisor. A todos nosotros nos interesa mucho esto por el cumplimiento de salvaguardas, pero pocos conoceremos el documento en detalle. Cuéntanos un poco de en qué va esa discusión, en qué va esa negociación y también el tema de las remociones, que fue algo muy discutido en la CMA, del cual se espera un alineamiento del CMA, pero que pues el órgano supervisor lo está todavía discutiendo. Si muy brevemente, Ana, nos puedes contar cuáles son esos puntos álgidos de discusión y Felipe nos complementa Sí, muchas agradeciendo gracias. esto. Muchas gracias, Adelante, Ana. Iván. Muchas gracias, Iván. Yo creo que más bien complementando con lo que adelantó Felipe sobre el tema de la herramienta de desarrollo sostenible, realmente que es súper necesario la aplicación de salvaguardas sociales y ambientales robustas y sobre todo el desarrollo de esta herramienta ofrece un aspecto clave para que se pueda informar cómo cada actividad está fomentando el desarrollo sostenible. Sin embargo, también hay que reconocer que el desarrollo sostenible es un concepto también que tiene una característica de soberanía, de aspecto nacional, y el hecho de la herramienta de lo que se propuso inicialmente ha variado un montón, como comentó Felipe. La herramienta actualmente, además de incluir componentes de aspectos que ya habían sido incluidos en mecanismos ya reconocidos internacionalmente, de la parte voluntaria y también del sector financiero, ha incursionado con aspectos de poder mapear los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, un aspecto que lo hace innovador, pero también retador para aquellos que van a ser finalmente usuarios de esta herramienta, como las DOE o los organismos de validación y verificación que puedan pasar el proceso de acreditación ahora dentro del 6.4. Entonces, realmente la herramienta trae consigo elementos innovadores, pero también trae consigo retos importantes que van a estar enfrentando sobre todo los usuarios finales
de la herramienta y también que esto se alinee con el concepto de desarrollo sostenible que pueda tener un país, que eso no podemos olvidarlo, que es un tema totalmente soberano. Actualmente la herramienta está en un proceso de consulta pública. Está abierto un llamado para que toda la comunidad internacional, específicamente aquellas pertenecientes al mundo de acreditación, verificación y validación, puedan proporcionar sus inputs, sus aportes a estos elementos. Creo que va a estar abierta hasta finales de mes, si no me equivoco, este llamado, y se espera que luego se pueda robustecer con incorporando los aportes que se reciban y precisamente la meta es que este año se pueda publicar, pueda ser adoptada en la siguiente reunión del Supervisory Body, el SBM, como ahora se le conoce, también. Entonces, esto es lo que puedo agregar por el tema de la herramienta de desarrollo sostenible. En los temas de remoción es un tema realmente clave. Uno de los objetivos también es que se pueda contar con todas las recomendaciones necesarias para que las partes puedan desarrollar decisiones informadas. Hay distintos elementos que son preocupantes, el tema de aspectos de escalas, cómo se va a abordar la aplicabilidad de estos aspectos, sobre todo en el tema de biosecuestración, en actividades de reforestación y aforestación, a nivel de los distintos ecosistemas que tenemos, a nivel de los distintos tamaños geográficos que tenemos. Es bien importante el tema de cómo se adopta un enfoque totalmente agnóstico a la tecnología en diferentes tipos de remoción. Es importante también para tener un marco flexible a los distintos tipos de tecnologías que puedan promover remociones ya no naturales. Otro aspecto que también es importante y es de preocupación dentro de este aspecto de remoción es el tema de la permanencia, que este concepto realmente esté bien alineado con la ciencia y con los objetivos del artículo 6.4 y también aspectos de asegurar la reversión en las diferentes jurisdicciones y que no hayan temas de fugas y que se mantengan los almacenamientos de carbono en los proyectos de acuerdo a lo estimado y a lo verificado. Eso es bien importante. Y por último, uno de los aspectos que también nosotros vemos que es importante es el tema de abordar los aspectos de responsabilidad más allá de la vida de periodo de acreditación de las actividades propuestas. Luego de este periodo de acreditación, estos temas de asegurar la permanencia, quiénes van a ser los responsables, cómo se van a delimitar estas responsabilidades, teniendo en cuenta que esto es un asunto que también se debe tomar en cuenta y que es de preocupación para las partes y dentro de los aspectos de negociación, sobre todo en las actividades de remoción. Muchas gracias. Excelente síntesis, Ana, sobre lo que está en discusión. Felipe, muy brevemente, a cualquier complemento sobre lo que ha mencionado Ana de las discusiones de esos dos temas. Sí, tal vez yo resaltaría con relación al tema de desarrollo sostenible, simplemente porque me parece que es un buen ejemplo de justo lo que decía hace un momento, ¿no? Entonces, en este momento está un llamado para comentarios, para inputs públicos, como decía Ana, especialmente enfocado en inputs públicos de entidades acreditadas o de DOEs, ¿no? O de organizaciones relacionadas con ese tema. Y la razón fundamental por la que está hecho así es porque, si bien estamos en el proceso de establecer el foro de entidades acreditadas bajo el 6.4, en este momento, como literalmente acabamos de establecer el proceso de acreditación de entidades de 6.4, ya hay entidades que están entrando en el proceso, pero no hay ninguna que haya salido. Entonces, técnicamente, el foro de entidades acreditadas bajo 6.4 no existe. Porque no hay quien, o sea, porque simplemente no ha habido suficiente tiempo para que la gente se acredite para que pueda participar en ese foro, para que podamos hacerle preguntas directamente. Entonces, por ahora tenemos que hacer una pregunta más abierta que igual hubiéramos hecho,
pero genera, digamos, estas peculiaridades de hacer una consulta pública y tener que poner, y además, por favor, ojalá nos contestaran algunas entidades acreditadas, porque esa es una perspectiva que nos parece especialmente importante. Yo esperaría que más pronto que tarde tengamos ese foro de entidades acreditadas y entonces podamos hacer un call abierto para recibir inputs públicos, porque hay muchísimo conocimiento y muchísimo valor en inputs que no necesariamente vengan del foro, obviamente, pero además tener el foro para poder hacer la consulta directa, igual que le podemos hacer la consulta directa al panel de expertos en metodologías para cosas relacionadas, ¿no? Entonces, tal vez solamente señalar ese como el ejemplo vivo de estar operando la máquina conforme la estamos construyendo y cómo eso, pues a veces, como decía Ana, es un esfuerzo complicado. Gracias, Felipe. Bueno, ahora me torno hacia Ángela. Ángela, nosotros estuvimos en la COP28, vimos cómo no se pudo tener una negociación fructífera del tema del artículo 6.4. Para la COP29 en Bakú, ¿cómo ve Colombia esta negociación? ¿Cuál es la prioridad del país y de AILAC? Y en particular, ¿qué perspectiva se tiene sobre este tema de las remociones, en donde pues los países latinoamericanos y Colombia tienen pues bastante en juego? Se está debatiendo pues los lineamientos de las actividades de aforestación, reforestación, captura de carbono y utilización, y hay puntos muy contenciosos en discusión. Vale, gracias Iván, gracias Ana también porque tocaste varios de los puntos allí importantes en este punto de remociones. Tal vez pues comenzaría por partir de la base de que aunque no se lograron, como tú mencionas, unos acuerdos puntuales en la COP28, se vieron varias discusiones que hicieron ver, por ejemplo, pues temas vitales respecto a cómo necesitamos un entendimiento común respecto a los enfoques cooperativos para definir temas ya prioritarios respecto a la secuencia y la secuencia de las autorizaciones y aprobaciones, pero también de estas revisiones para llevar como en estos reportes, ¿no? Estas serían pues otras prioridades que también mencionaría junto con pues una necesidad de una forma comparable entre las partes de estos enfoques cooperativos para llevar a esos reportes iniciales. Entonces, pues además de esto, ya tenemos claro que esto va a marcar varias prioridades para la COP29 en términos del artículo 6.4, pero también respecto a las funcionalidades y las conexiones de los registros, de tal manera que podamos llevar una trazabilidad y una transparencia en los resultados y la implementación de este mecanismo. De allí tal vez pues ya pasaría a una prioridad grande que han mencionado ya los compañeros panelistas que han comentado al respecto de las remociones bajo el artículo 6.4. Este tema pues desde la visión de AILAC y también desde, por tanto, desde la visión de Colombia, pues efectivamente es una prioridad comenzar por separar lo que podría identificarse como esas remociones que sean antrópicas o basadas en la naturaleza, pero de aquellas basadas en tecnologías. Entiendo la visión agnóstica que mencionaba Ana, pero también reconociendo pues la integridad que pretendemos en este mecanismo y por tanto pues reconocer los potenciales efectos o impactos sociales y ambientales por parte pues de estas últimas tecnológicas, ¿no? De esta manera pues entonces un poco la prioridad va en términos de el compromiso que ha tenido siempre AILAC y por tanto Colombia con la integridad ambiental y por tanto la necesidad de unos criterios específicos para esas remociones basadas en la naturaleza, de tal manera que las viabilice, no que las prohíba, pero pues de una manera íntegra y que garantice pues esa estabilidad o evite pues esas posibilidades de riesgos, de fugas y de no permanencia, ¿no? Para esto pues sabemos que estas reversiones
o estas posibles reversiones se ven exacerbadas pues por varios impactos del cambio climático. Allí pues es necesario reconocerlo y por tanto esto va a implicar también una necesidad adicional, que sería como esa evaluación de esos riesgos, de tal manera que podamos diferenciar claramente cuando estos son inevitables de cuando podrían haberse manejado a tiempo, ¿no? De tal manera que logremos, sí, diferenciando esto, podemos saber cuándo fueron inevitables, de tal manera que podamos atender a estos, bien sea a través de consecuencias en el mecanismo, por ejemplo, ya en un último caso, inclusive a través del OMGI. Me gustaría también cerrar esta última pregunta haciendo énfasis en que pues sabemos que esta es una de las grandes preocupaciones para varias de las partes, pero también tenemos que partir de la base de que estas remociones también traen pues varios co-beneficios, por ejemplo en adaptación, cosa que es necesaria más en este punto tan avanzado del cambio climático. Pero que también nos implica para nosotros países pues en el trópico y que estamos llevando a cabo estas actividades de remociones basadas en la naturaleza, pues una planeación muchísimo más robusta, de tal manera que también podamos garantizar esa integridad y evitar esas reversiones posibles. Muchas gracias, Ángela. Quería preguntarle a Andrés, desde el sector privado, bueno, nos contaron de la evolución del mecanismo 6.4 o ahora denominado mecanismo de acreditación del Acuerdo de París. ¿Qué tanto seguimiento le está haciendo el sector privado a estas decisiones ya del órgano supervisor? ¿Y cuál es su perspectiva de cómo se está desarrollando este mecanismo? En particular, pues sabiendo que Alcot pues, ha sido un participante del MDL, y bueno, ¿qué tanto le están siguiendo la pista a este nuevo mecanismo? Gracias, Iván, por esa pregunta. Primero, buenas tardes a todos. Es un honor estar acá acompañándolos. Como todos los acá presentes, estamos haciéndole seguimiento a este tipo de mecanismos porque efectivamente cada vez que sale una oportunidad de este estilo, sale la oportunidad de trabajar sobre lo aprendido y aplicar las lecciones. Porque los mercados de carbono y todos los protocolos no son perfectos, están lejos de serlo todavía, pero todos los que estamos acá presentes estamos trabajando en pos de hacerlos cada día mejor. Y por ende, el seguimiento que se hace es continuo. Yo lo separaría en dos categorías. Por un lado, tiene que ver con el seguimiento reactivo. Y el seguimiento reactivo es cómo todo el tiempo estamos esperando noticias del órgano supervisor, de los diferentes gobiernos, y cómo nosotros los desarrolladores de proyectos de carbono, que nuestra misión es coger una iniciativa de proyecto y que con las metodologías traducirlas en proyectos de carbono podemos hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, en esa parte reactiva estamos, por un lado, tratando de conocer todas las reglas. Segundo, conocer los tiempos, eso es importantísimo para nosotros. Saber si un proyecto eventualmente podrá migrar o no es fundamental para el futuro de los proyectos que tenemos en cartera. Estudiar alternativas, y alternativas es, me quedo esperando la migración al artículo 6.4, me voy al voluntario con algún estándar que me reciba el proyecto, y sobre todo, siendo completamente franco, buscar monetizar la vida útil de los proyectos y el valor comercial de los certificados. Los que tenemos en portafolio un proyecto, digamos un portafolio muy amplio de MDL, que es la gran mayoría de los desarrolladores que tienen una larga data en esto, pues tenemos muchos huevos en esa canasta. Y si esa canasta se nos cae, chao pescado, como dicen por acá. Entonces, efectivamente, la parte reactiva nos está haciendo alinear nuestras estrategias de supervivencia con los proyectos que ya tenemos en portafolio. Ahora, viene una segunda forma de hacer seguimiento y es la parte reactiva, la parte proactiva, y es la que a mí más me gusta. Y la parte proactiva es entender que tenemos un rol activo en el desarrollo de todos estos mecanismos, levantar la mano cuando identificamos oportunidades, transmitirlas y tratar de hacer parte de las discusiones. Es decir, si hay una consulta pública, es obligación para nosotros los desarrolladores de proyectos participar, comentar y ayudar a que las cosas salgan de la mejor manera, porque finalmente en el ecosistema de carbono, pues la idea es que podamos generar un sistema en el que todos salgamos beneficiados con reglas claras, condiciones claras y que eventualmente podamos seguir emitiendo estos proyectos cumpliendo la vida útil de los mismos. Ahora, ¿cómo lo estamos viendo en comparación al MDL? Una súper buena pregunta.
Yo veo el artículo 6 como la evolución del MDL, y es básicamente el MDL es un primer mecanismo que tuvo éxito, y el éxito está en que estamos acá sentados hoy en día conversando en cómo hacerlo mejor, y a partir de esas oportunidades pues buscar gestionar dos cosas que el MDL nos ha dejado como lección aprendida. Lo primero, la calidad de los proyectos a través de las metodologías tiene que estar muy bien definido, y creo que ese es un ejercicio que tiene que hacer muy bien ahorita, y es revisar las metodologías que se han presentado anteriormente y verificar si efectivamente son correctas o no, y cuando se encuentre que no sean correctas, corregir. No hay ningún problema con eso. Y lo segundo, creo que el tema más importante en los mercados de carbono es la confianza. ¿Por qué? Nosotros trabajamos en un mecanismo de demanda y oferta. Los precios como tal los está poniendo el mercado a partir de lo que la gente quiere comprar. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay confianza, los precios automáticamente se bajan. Si hay confianza, los precios automáticamente se suben. Si los precios se suben, los dueños de proyectos se van a beneficiar de mayor manera, y con eso vamos a promover el desarrollo sostenible. Entonces, en términos de transparencia, la contabilidad se está volviendo esencial para esa parte de confianza. Y creo que parte de la discusión de haber pasado de MDL a hoy en día artículo 6 fue efectivamente esa, retornarle la confianza a los mercados. Y el último punto, ya para terminar la respuesta, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como una grandísima oportunidad, porque efectivamente, como dije anteriormente, creemos y estamos convencidos en que es evolución del MDL, y que todo lo que ocurrió en el MDL se está tomando como referencia acá para hacerlo mejor. No obstante, también vemos riesgos, y los riesgos están atados a que efectivamente los que tenemos un portafolio importante en MDL sabemos que hay proyectos que teníamos contemplados a durar 10, 20 años más, no van a pasar. Entonces, cuando somos dueños activos o miembros activos del proyecto, sabemos desde luego que este cambio de normas en esta parte nos va a afectar los portafolios, y del volumen que teníamos disponible vamos a perder una gran parte. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante saber esa perspectiva desde el sector privado, involucrado en el mercado de carbono. Esto nos permite pasar al tema de la transición de los proyectos MDL al artículo 6.4, en donde nosotros en el proyecto Spark hemos hecho un análisis que ha sido liderado por Clara. Entonces, Clara, explícanos cuáles son estas diferencias entre los proyectos ya a nivel de proyecto, de los requisitos para los proyectos del artículo 6.4 frente a los que tenían los MDL, para efectos prácticos de lo que le implicaría a un proyecto hacer esa transición. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, con respecto a lo que desde GGG hemos visto para el tema de transición, pues uno de los puntos más importantes que tendrán que ver los proyectos, y que pues lo han mencionado acá dentro del panel, es todo el tema de sostenibilidad. O sea, todo el tema de salvaguardas ambientales y sociales van a ser que revisarse muy bien, ya que esto era unos temas que no se tenían muy en cuenta en el MDL, y pues esto va a ser pues uno de los cambios grandes que van a tener que implementar los proyectos. El otro tema tiene que ver también con los temas de adicionalidad, porque ya esto es lo que nos va a garantizar la integridad como tal ambiental del proyecto. También el tema de la doble contabilidad, que pues eso sí ya es más responsabilidad del país, pero pues el proyecto va a tener que también analizar qué se queda en el país, qué se va fuera del país, y cómo se va a manejar esos temas con toda la metodología de ajustes correspondientes. Y también, como lo mencionabas, el tema de metodologías. Digamos, ya se están mirando metodologías que van a tener que ser mucho más robustas, mucho más transparentes, y estas metodologías van a tener que, muchas podrán revisarse, actualizarse, otras tendrán que desaparecer. Ya hay una lista de metodologías que no van a ser tenidas en cuenta por este nuevo mecanismo, y que, digamos, estos proyectos que tenían estas metodologías tendrán que cambiar esas metodologías. También estas metodologías tienen que basarse en todo lo que tiene que ver la mejor tecnología disponible, el mejor conocimiento disponible, y todo lo que tiene que ver con buenas prácticas que se han hecho en otros países, y cómo esto está funcionando para que realmente esas metodologías se puedan aplicar. Y pues todo el tema de reporte, contabilidad y transparencia, que van a ser fundamentales pues para garantizar que los nuevos proyectos que entren a este mecanismo garanticen efectivamente resultados a largo plazo y que sean sostenibles. Gracias, Clara.
Entonces, entrando en materia de esos proyectos, ¿cuántos proyectos MDL de Colombia solicitaron transición al artículo 6.4 y de qué proyectos estamos hablando? ¿Qué características tienen estos proyectos? Y según el análisis que hemos hecho, ¿cuáles son las ventajas y los retos que tendrían estos proyectos para lograr esa transición? Bueno, ante la convención se presentaron 16 proyectos. Uno de esos proyectos fue rechazado inicialmente por la convención, es decir, que quedaron en proceso 15 proyectos para revisión de requisitos y demás. De estos 15 proyectos que quedan, son 13 proyectos y 2 programas. 11 de los proyectos son del sector hidroeléctrico. Hay uno del sector eólico y hay un programa que integra 3 energías renovables como son solar, eólica e hidroeléctrica. Un programa para residuos sólidos que también se presentó y un programa de reforestación que pues este proyecto probablemente no continúa por los requisitos mismos que estableció la convención. Entonces, como podemos ver, se podría decir que son 13 proyectos del sector energético, uno de residuos y uno de reforestación. Al ser del sector eléctrico, pues el proponente con mayor número de proyectos que solicitó transición fue Isagen con 4 proyectos, seguido de Alcot con 3 proyectos. Los 2 programas y un proyecto de hidroeléctricas. También encontramos que dentro de estos 15 proyectos que se presentaron, 13 proyectos tienen periodos crediticios renovables y 2 tienen proyectos crediticios fijos, que también será un análisis que se tenga que hacer porque los que tienen periodo crediticio fijo, pues va a ser más complicado la transición porque ya son, ya por las mismas características o los requisitos de la convención, pues no van a tener, digamos, un ciclo de vida viable dentro de lo que sería la transición. En cuanto a los proyectos de ciclo renovable, podemos encontrar que 8 de estos proyectos están hasta ahora en su primer ciclo de periodo crediticio. Entonces, esto les da también de pronto un ciclo de vida mucho más alto que ya se tendría que revisar. Una de las limitantes que estamos observando en este momento en el análisis que se está haciendo es que no tenemos claridad frente a los certificados disponibles que se tienen, solo algunos proyectos los tienen, que va a ser también un criterio que tendrá que tener el ministerio pues para definir los procesos de transición. Y también otro de los temas que, digamos, se ha visto en la revisión de los proyectos es si algunos de estos proyectos están inscritos ya en un mecanismo voluntario y hay 2 proyectos que ya están inscritos también en un mecanismo voluntario. Entonces, esta es como la panorámica de lo que se tiene de los proyectos de transición que se presentaron, 15 proyectos donde estamos pues aportando con toda la evaluación y estos son los principales resultados y pues ahora ya es entrar desde el tema regulatorio y el tema técnico, cómo se va a generar, digamos, la validación de cuáles efectivamente pasan a transición o no. Muchas gracias, Clara. Bueno, Alcot, Andrés, ustedes son titular de proyectos en transición. ¿Por qué le están apostando a esto y cuáles son las expectativas como empresa? ¿Cómo avisora este proceso? ¿Qué retos están viendo? Y si nos pueden contar un poco de alguno de esos proyectos en específico que están solicitando transición. Gracias, Iván. Bueno, lo primero, ¿por qué estamos apostando a esto? Como dije en la respuesta anterior, en este proceso estamos viendo oportunidades y vemos riesgos. Si entramos en las oportunidades, creemos que este mecanismo nos va a permitir de una u otra forma fortalecer nuestro portafolio y por eso estamos haciendo la transición. Cuando nosotros vendíamos los certificados del MDL a un X precio, que ya estaba bastante bajito, cuando vemos la oportunidad de migrar un proyecto adquiriendo las cartas de ajustes correspondientes, desde luego que vemos oportunidad de mercado, porque automáticamente el momento que yo venda un certificado con carta de ajustes correspondientes, el comprador, como le dije anteriormente, va a tener más confianza en el certificado y va a estar dispuesto a pagar más. Entonces, si lo vemos netamente como un negocio financiero, lo vemos muy atractivo. El costo de originación, que es el dinero que invierte cualquier empresa en generar un certificado de carbono, desde el estudio de factibilidad hasta la emisión de los certificados y la comercialización,
en los MDL tiende a ser más económico que el mercado voluntario internacional. Por ende, acá vemos una oportunidad de relación de costo-beneficio, y es, yo sigo generando a un bajo costo de originación, pero al tener las cartas de ajustes correspondientes, puedo subir el precio. Y eso, en un modelo de distribución de beneficios que siempre se tiene con los dueños de los proyectos, es más recursos para todos, y eso lo hace muy atractivo de la cara de la oportunidad. Lo otro, creemos que al ser un mecanismo que viene de la evolución, o sea, que está aprendiendo las lecciones aprendidas, también creemos que va a simplificar mucho la operación. Yo a veces creo que en los mercados de carbono la complejidad es lo que nos lleva a veces a situaciones de mal mercado. Y es que es muy difícil de entender el paso a paso, los 20 actores que tienen que pasar por la cadena, y el tener normas de juego claras, veniendo desde una normativa internacional, pasando por los diferentes países hasta los desarrolladores, va a ser muy bueno para que todos trabajemos con reglas claras y por ende pues sea más dinámico el mercado. Ahora, desde la perspectiva de riesgos, yo veo principalmente 5 riesgos, los mencionaste algunos. El primero, la elegibilidad de los proyectos. Hay muchos proyectos que simplemente se nos van a caer del portafolio, así de fácil, y lo sabemos. Estamos conscientes que el haber hecho la solicitud ante los diferentes gobiernos no es garantía que el proyecto vaya a pasar, y estamos pendientes todo el tiempo de qué va a pasar. Entonces, sabemos que todo es un problema con la elegibilidad. 2, la adicionalidad está puesta en duda de varios proyectos, no solo la elegibilidad, sino la adicionalidad entendiendo de que el tiempo ha pasado y algunas tecnologías que de pronto hace 10 años eran muy atractivas, hoy en día ya no lo son. Y también creo que es parte del mecanismo evolucionario y decir, venga, estos proyectos ya no son susceptibles a mecanismos de financiamiento climático y sabemos que hay un problema. Entonces, otro tema, y es los tiempos de respuesta. Si esto se demora más de la cuenta, los certificados que se vayan a emitir de los proyectos que van a migrar se van a demorar. Y hay una correlación lineal entre el precio y el vintage del certificado. ¿Qué es el vintage? Yo lo veo como el modelo del carro. Y es, si yo decido en 2024 comprar un carro 0 kilómetros, pero el carro no es de 2024, sino 2020, yo no pago el precio de 2024. Yo pago un precio ahí medio intermedio, que pues uno lo pone medio a dedo, y eso pasa con los certificados de carbono. Si yo me demoro en la transición y los certificados se me van a emitir tarde, en el momento que lleva el periodo de verificación, esos certificados van a perder valor. Entonces, nosotros somos súper conscientes que todos que están encima de la jugada y tratar de hacer modelos de inversión con futuros compradores que nos digan, oiga, si usted logra la carta de ajustes correspondientes, si usted logra mirar el proyecto, yo le aseguro la compra y hacemos un modelo, digamos que una compra futura, manteniendo condiciones comerciales positivas. Ese es un tema muy importante. Otro tema que yo veo muy crucial y es que siempre creo que los mercados de carbono están entrando en una era preregulatoria, y es todo lo que anteriormente empezó a nacer como voluntario, lentamente nos lo estamos volviendo obligatorio. Y lo podemos ver en Colombia con la Ley de Acción Climática. Cuando en 2021 nos empiezan a decir, empiecen a reportar sus inventarios, ya todos sabemos que nos están estableciendo la línea de base. Todas las empresas que reportaron saben que tienen línea de base. Por ende, los mercados también creemos que pueden tener cambios de reglas prontamente a nivel local. Y eso también nos genera cierto ruido, y lo digo abiertamente, porque cuando uno decide desarrollar un proyecto de carbono es porque efectivamente está poniendo recursos para tener un retorno. Eso es el mundo del mercado de carbono. Si las normas se nos cambian eventualmente, pues tenemos un problema. Ahora, ¿qué es lo bueno de todo este mecanismo? Tenemos alternativas, y eso hay que valorarlo y cómo lo están construyendo, y es, si efectivamente un proyecto no es transicionable, puede existir la oportunidad de irse al mercado voluntario con los diferentes estándares. Entonces, también que es importante, y es una cosa que le hemos pedido a diferentes gobiernos donde estos proyectos, es traten de acelerar lo que más puedan la decisión de qué va y qué no va. Porque si nos dicen rápido que no va, buscamos alternativas antes de tener que cerrar el proyecto. Y tenemos pues siempre la opción de la transición hacia el mercado voluntario y sus estándares. Y con eso pues puedo poner algunos ejemplos de proyectos que tenemos. Los 3 que mencionaste de Alcott, que es un POA de renovables, un proyecto hidro large grandísimo, y un POA que tenemos de residuos sólidos en Colombia. En Chile también estamos mirando 7 proyectos. ¿Qué nos está pasando, por ejemplo, en el caso de Chile? Que estamos en la migración, justo sale la semana pasada la consulta pública artículo 6, y justo empiezan a salir las nuevas normas del mercado regulado de Chile. Entonces tenemos 3 caminos. ¿Cómo vamos a tomar esa decisión? En gran parte por la posibilidad de celeridad
y confianza que vamos en el mecanismo. Depender a veces de la respuesta de los gobiernos puede ser contraproducente porque nosotros vivimos del día a día y el tomar periodos largos, extensos, puede ser complicado porque tenemos compromisos con los dueños de proyectos y cuando no les cumplimos con la venta de certificados nos pueden cerrar un proyecto por demanda. Entonces, ese es un resumen de qué es lo que estamos haciendo como empresa desarrolladora de proyectos de carbono. Muchas gracias, Andrés. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero quiero concluir con Ángela para que nos dé la última palabra por parte del Ministerio en este panel sobre el tema de la transición. ¿Qué actividades se tienen contempladas para definir y finalizar el proceso de transición por parte del Ministerio? ¿Y qué mensaje le quieren dar desde el Ministerio a aquellos proyectos que solicitaron la transición al 6.4? Bueno, gracias. Y pues por lo de palabra final, pues es complicado. Pero bueno, digamos que a partir de claramente el ejercicio que nos ha apoyado Spark a ser puntualmente clara, nos ha dado varias luces respecto a ese cumplimiento con base en los criterios establecidos por la convención, el órgano supervisor. Esto ya nos plantea, por decirlo así, unos primeros pasos a seguir respecto pues al análisis de o bueno, ella, como ya lo mencionó Clara, analizó, por ejemplo, quienes sí tenían o no que cambiar metodologías. Este tipo de puntos creo que eran un primer paso súper necesario y que aprovecho para resaltar nuevamente. Que a partir de allí también nos hemos articulado un montón también con Clara y básicamente con el proyecto Spark para comenzar a plantear esas necesidades o identificar esas necesidades de esos procedimientos, no solamente los que vemos como en perspectiva, sino también analizar los que ya venían actuando bajo o para el funcionamiento del MDL y cuáles de estos pues ya básicamente perdieron vigencia por pues toda la transición que ya sabemos que debe dar este mecanismo, ¿no? Entonces aquí un primer mensaje en términos de que pues el mecanismo de desarrollo limpio, como ya sabemos, bajo el protocolo de Kioto terminó su segundo periodo de cumplimiento, por tanto varios de esos procedimientos ya perdieron totalmente vigencia. Y estamos pues precisamente en esta coyuntura de analizar en paralelo aquellos procedimientos que vamos a necesitar complementar de los que ya venían del MDL y que sí podrían seguir en vigencia con una nueva reglamentación de esos procedimientos para la transición, ya para lo que corresponde desde lo que nos implica como parte implementadora o host party. Y esto, como decía, en paralelo con lo que implica la reglamentación general de todo el artículo 6, porque pues esto no solamente va a implicar los procedimientos para la transición, sino también ya lo que implique la aprobación bajo el artículo 6.4 y por tanto futuras autorizaciones de transferencias internacionales. Cerraría también con un mensaje en términos de que pues este primer panorama de los proyectos y los POAs que potencialmente podrían transicionar, pues claramente se va a complementar con los debidos intercambios pues con estos actores como has mencionado, por ejemplo, con Alcot, con Isagen, pero pues con todos estos proyectos de tal manera que podamos complementar la información que necesitemos para esas transiciones en caso de ser potencialmente viables. Eso sería por el momento, como decía, de pronto no es una palabra final, pero es el proceso que estamos llevando a cabo por el momento. Bueno, entonces como no es la palabra final, voy así a hacer la última pregunta que tenía, solamente para que respondan con un año. ¿Cuándo creen que se emitirán las primeras unidades del Paris Agreement Crediting Mechanism? Empiezo por nuestros panelistas virtuales. Ana, un año nomás, sin compromiso. Bueno, creo que desde... Un año. Un año.
tiene que ser antes del 2025. Gracias, Ana. Felipe. Sí, yo creo que yo estoy legalmente obligado a dar la misma respuesta. Felipe vota en blanco. Clara. Yo creo que ya que también voto en blanco porque, digamos, hay muchas cosas todavía que son como que no se han reglamentado y pues esos procesos, sobre todo en los países, llevan tiempo y no es una cosa automática. Entonces yo creería que no soy tan optimista que va a ser 2025, pienso que pueden ser un par de añitos más. 2027 y Andrés. Yo estoy en la posición de que en la COP siguiente no va a pasar mucho. Yo le tengo mucha fe a la COP de Brasil y creo que posterior a la COP de Brasil es que va a pasar esto, significa 2027, 2028. No creo que antes podamos desarrollar el marco normativo. ¿Y Ángela? Bueno, me gusta el como realismo que hay en este panel. También sabemos que hay muchas necesidades pues, de reglamentación, así que, digamos, por ser optimista, sí diría pues, segundo semestre de 2026. Bueno, entonces espero que Ana tenga razón, Ana o Ángela. Entonces los demás. Bueno, entonces en 2026 miraremos. Muchas gracias, disculpen el retraso.